eternamente será. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Todo el mundo perdurará. El ecumenismo en nuestros pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó. Todo estará nacido para que nos Jerusalén, pactos de gloria proclaman que el templo que será y el antidoto reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. La Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nos precedió lo que fue, lo que es, la historia, lo que será, lo que fue, lo que es, toda la vendrá, y se escribió, siguiendo su Biblia en tu vida, todas las cosas fue y precedió de suceder a la historia. Toda la humanidad y se escribió, siguiendo si la gente se corrobó de colgar todas las cosas que había, donde se ve bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderás, todo el mundo adorará la bestia del mundo, pero la más el Señor es su huracanes, alboroto y la gente se corromperá, y Jesús el Señor vencerá, y Jesús el Señor, la ciencia se aumentará, si bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderás, todo el mundo adorará la bestia, el anticristo, pero ni Jesús el Señor lo vencerá, ni Jesús el Señor lo vencerá, ni Jesús el Señor lo vencerá, ni Jesús el Señor, Él reinará. Nuestro pastor Ricardo Claure Peñalosa presenta la Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios para que su iglesia se prepare. El holocausto para testimonio a las naciones está basado en el libro de Jeremías, capítulo 30, versos 12 al 24. Fue grabado en vivo el 9 de enero del año 2000 en el Cine Ópera de la ciudad de Cochabamba, Bolivia. No cambies de sintonía y escucha con atención. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo subo a tu presencia, Señor, para darte gracias, Padre, por este momento que me das, en que puedo subir a tu palabra, puedo subir al verbo de vida, en el Espíritu de Dios, y a través de él, Señor, hablar contigo, Padre Santo. Dios bendito, en el nombre de Jesús, yo te clamo, Padre, para que tú hagas la obra en mi vida. Tú tomes mi corazón, Señor, y me hables a través de tu palabra. Dios bendito, en el nombre de Jesús, te bendigo y te alabo, Señor, por este momento. Gracias te doy, poderoso Salvador, en el nombre de Jesús. Bendito sea, Señor. Y tomamos autoridad sobre toda fuerza maligna que impide ahora que reciba esta palabra en el Espíritu Santo de Dios. Yo la ato ahora y la echo fuera de este lugar. Sale ahora, fuera, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Bendito seas por siempre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Así como estás, yo te ruego que abras tu Biblia en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 30, verso 12 al verso 24. Jeremías capítulo 30, verso 12 al verso 24.
La palabra del Señor dice así: porque así ha dicho el yo soy el que soy. Incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo te herí con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Pero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti daré en presa. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice el Señor. Porque desechada te llamaron, diciendo: esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Así ha dicho el yo soy el que soy. He aquí, yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será sentado según su forma, y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados, y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a todos sus opresores. De ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador, y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí. Porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice el Señor. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. He aquí la tempestad del yo soy el que soy sale con furor. La tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. No se calmará el ardor de la ira del yo soy el que soy, hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Repito esa última parte. En el fin de los días entenderéis esto. Pueden tomar asiento. Esta palabra la hemos predicado anteriormente en varias oportunidades en relación a la vida espiritual de la iglesia, por cuanto sabemos que la palabra tiene profundo alimento espiritual para los cristianos, para los creyentes. Pero el día de hoy vamos a tomar el aspecto literal de la palabra, de esta palabra del libro del profeta Jeremías, por cuanto es palabra profética, por cuanto es palabra de Dios para los últimos días, y tenemos que entenderla y tenemos que comprenderla, porque de esta manera sabremos cuán cerca estamos de nuestro encuentro con el Señor en el aire. Nosotros debemos comprender que esta palabra se ha cumplido en nuestros días. Esta palabra se ha cumplido en nuestros días en relación a la nación de Israel, en relación al pueblo judío. Por cuanto el pueblo judío sufrió terriblemente en la Segunda Guerra Mundial. El holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial y la posterior creación del Estado de Israel estuvieron proféticamente relacionados, como vamos a ver a través de este mensaje. Tenía que ocurrir el holocausto judío bajo la Alemania nazi. El asesinato de 6 millones de judíos fue la consumación de la profecía bíblica que permitiría que nuevamente los judíos sean nación al final de los días. El pueblo judío sufrió terriblemente y se cumplió en ellos esta palabra como está escrita, por cuanto ellos consideraban incurable su quebrantamiento. Habían sido quebrantados hasta el máximo, como nunca antes en la historia de este pueblo, del pueblo de Dios. Su llaga era dolorosa, era algo terrible aquello que estaba experimentando. Nadie quería ayudarlos. Ellos sabían de que Hitler había estado amenazando con exterminarlos.
Es por ello que en barcos salieron de Alemania y tuvieron que dar una vuelta por diferentes países del mundo, incluyendo a Cuba, pero nadie quiso recibirlos en aquellos días. Y tuvieron que retornar a Alemania. Y ya cuando posteriormente se desató la Segunda Guerra Mundial, y ellos fueron perseguidos de forma implacable, y se cumplió la palabra, nadie quiso ayudarlos. No hay quien juzga tu causa para sanarte. No hay medicamentos eficaces. Se dictaron leyes injustas. Se dictaron leyes mediante las cuales todas las propiedades de los judíos se vendieron por nada o simplemente pasaron a ser del Estado alemán. Nadie podía ayudarlos, inclusive aquellos que decían como lo que era el mandato británico, lo que era el imperio británico, que podía ayudarlos, que querían que se constituyan en un hogar nacional en la tierra de los filisteos, o Palestina como le llaman. Pero no podían hacer nada los ingleses, los británicos. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan. Y eso es lo que ocurrió en aquellos días de la Segunda Guerra Mundial. Fue algo espantoso. La historia secular, a través de un libro que tengo en mis manos que se denomina La Historia de los Judíos, un libro bastante voluminoso, cuyo autor es un historiador secular británico, Paul Johnson, justamente nos describe hechos terribles, inenarrables, espantosos, de lo que tuvo que vivir el pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial bajo la Alemania nazi, lo que se conoce comúnmente como el Holocausto. Fue algo terrible. La historia secular nos relata que millares de judíos piadosos entonaban su profesión de fe judía, mientras se los empujaba hacia las cámaras de gas, porque creían que el castigo infligido a ellos, a los judíos, era de Dios, era obra de Dios, y constituía en sí mismo la prueba de que Dios los había elegido. Citando la profecía bíblica, la palabra de Dios, en el libro del profeta Amós, en el capítulo 3, el verso 2, Dios les había dicho: solo a vosotros he reconocido entre todas las familias de la tierra, y por lo tanto os castigaré por todas vuestras iniquidades. Ellos creían y estaban seguros de que estaban siendo castigados por las iniquidades que había cometido el pueblo judío. Pero para ellos era una prueba de fe, porque Dios los había escogido. Y por eso cantaban salmos mientras entraban a las cámaras de gas para ser asesinados, para ser exterminados. Ese fue el instrumento de castigo. Las cámaras de gas, la tortura, la esclavitud, el hambre, la peste, las enfermedades, y todo a través de un adversario cruel, Satanás, que utilizó a Hitler para que de esta manera se cumpliera la palabra de Dios. Todos tus enamorados te olvidaron, dice la Escritura, la profecía. No te buscan, porque como hiere un enemigo, dice el Señor, te herí con azote de adversario cruel. Hitler operó con crueldad. Hitler operó con total maldad. Hitler fue instrumento de castigo. Así como el padre para disciplinar al hijo utiliza la vara, de la misma manera el Padre Celestial utiliza la vara. Y esa vara es Satanás. Y Satanás no actúa solo porque es un ente espiritual. Necesita hombres perversos, necesita hombres como Hitler, con el corazón engrosado, con el corazón maligno, para poder utilizarlo como instrumento de castigo. Y de esa manera Hitler se constituyó en el azote de adversario cruel. ¿Y por qué el pueblo judío fue castigado? Como nos dice la Escritura en el verso 14 de Jeremías 30, a causa de la magnitud de su maldad y de la multitud de sus pecados. El pueblo judío gritaba, el pueblo judío estaba quebrantado, estaba a punto de enloquecerse ya. Muchos se enloquecieron a causa de lo que vieron con sus ojos. Y es por ello que el Señor en la profecía les dice en el verso 15: ¿por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto.
Los campos de concentración célebres en la historia como Auschwitz, Majdanek, Treblinka, Sobibor, Chelmno y tantos otros, simplemente se constituyeron en instrumentos de castigo. Los sufrimientos de Auschwitz no eran meros sucesos, no eran sucesos que tenían que cumplirse, tenían que darse por casualidad. Estaba en función la profecía bíblica, estaba en función la palabra de Dios, y los judíos piadosos reconocían que se estaba cumpliendo la palabra, reconocían que se estaba cumpliendo la profecía bíblica en relación a ellos. Porque Dios los había escogido de entre todas las familias de la tierra. Él tenía el derecho de castigarlos por sus iniquidades. Amén. Y al ser castigados por sus iniquidades en esos momentos, ellos se sentían escogidos por Dios. Estamos seguros que eran justificados por la fe y partían a la presencia del Dios de Israel, aquel que los había tomado, aquel que los había escogido. Aquellos cuyos corazones tenían esta palabra implantada sabían que se iban a encontrar con su Mesías cuando termine su vida en esa tierra. Eran sanciones del Señor, eran parte de un plan divino, confirmaban la gloria futura de lo que vendría sobre Israel. Dios no solamente estaba irritado con ellos, sino también estamos seguros que estaba dolorido. Dios estaba llorando juntamente con ellos. Él los acompañaba a la cámara de gas, Él los fortalecía, pero era una prueba de fe. Amén. Era prueba de fe en la palabra de Dios, en la palabra de Dios que había sido ya escrita, determinada desde los días de Moisés. El pueblo de Israel había desobedecido. El pueblo de Israel había desobedecido ya por primera vez con Aarón cuando se hicieron el becerro. El Señor vio muy mal esta situación del pueblo judío. Dictó varias leyes en relación a la desobediencia. Y claramente les manifestó que les sobrevendrían terribles calamidades si desobedecían aquellas leyes que el Señor les había mandado. En el libro de Moisés, en el Deuteronomio, en el capítulo 28, en el verso 26, claramente les dijo a aquellos que desobedecerían, si el pueblo judío desobedecería, les dijo: tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Y es justamente lo que ocurría. El exterminio de judíos se llevaba a cabo en la Alemania nazi con dos métodos: las unidades móviles de ejecución y los campos de concentración o los campos de la muerte. Los Einsatzgruppen, como se denomina en alemán a los batallones móviles de ejecución, eran dirigidos desde la oficina principal de seguridad del Reich, encabezada por Reinhard Heydrich, y la cadena de mandos era así: Hitler, Himmler y Heydrich. Había 4 batallones de este tipo, 4 batallones de ejecución, Einsatzgruppen, A, B, C y D. Cada uno estaba formado por 500 a 900 hombres, asignados a cada uno de estos 4 grupos de ejército que invadieron Rusia, porque estos grupos operaron en la invasión de Alemania hacia Rusia. En esa barrida inicial, cuando Alemania invadió Rusia, los 4 grupos A, B, C, D informaron en diferentes fechas, entre mediados de octubre y principios de diciembre de 1941, de que habían matado a 125,000 el grupo A, 45,000 el grupo B, 75,000 el grupo C y 55,000 personas respectivamente en el transcurso de prácticamente 2 meses. Estos grupos eran grupos pequeños de asesinos, cazadores, que victimaron a un número enorme de personas. Solamente en Riga, en lo que era parte de la ex Unión Soviética, solamente un oficial y 21 hombres mataron a 10.600 judíos. La palabra dice que sus cadáveres estarían sobre la faz de la tierra. Es lo que nos enseña la palabra.
En Kiev, otro lugar de la Rusia soviética, 2 pequeños destacamentos del Grupo C mataron a más de 30.000 personas. Ya a fines de 1941 comenzó una segunda barrida de los Einsatzgruppen y duró todo el año de 1942. En este proceso se procedió a la eliminación de más de 900.000 personas. La mayoría de los judíos morían por fusilamiento fuera de las ciudades, metidos en zanjas que se convertían en tumbas. Los alemanes podían ver que de alguna manera les afectaba el hecho de matar así a tantas personas, y esto lo vio Himmler, y trataron de utilizar otro tipo de métodos para lograr una exterminación total del pueblo judío. Y para evitar ese contacto personal entre asesinos y víctimas, implícito en la muerte a tiros, estos grupos de la muerte, grupos de ejecución móviles, ensayaron otros métodos. Emplearon la dinamita, pero les dio resultados desastrosos. Luego se pasó a la utilización de los camiones con gases, y poco después se estaban enviando 2 camiones de gases a cada batallón, A, B, C y D. Y luego se empezaron simultáneamente a implementar los campos de la muerte, los campos de concentración. Esta operación de los camiones móviles de exterminio se complementaba con estos campos de concentración, con estos campos de la muerte. Se procedió a construir y equipar 6 campos de la muerte en Chelmno y Auschwitz, donde eran los territorios polacos de Polonia incorporados al Reich de la Alemania nazi. Y también estaba en Treblinka, en Sobibor, en Majdanek y Belzec, bajo el gobierno federal polaco. Estos 6 campos fueron proyectados y ampliados para llevar a cabo una masacre de judíos a escala industrial. Fueron diseñados de esa manera. Habían otros 1.634 campos de concentración y satélites, más otros 900 campos de trabajo. En esos otros 1.634 campos y los satélites y los campos de trabajo, los judíos también murieron en enorme número. También eran campos de la muerte, pero no habían sido diseñados como los otros 6, específicamente para matar y matar y matar cada hora, cada día, a un número enorme de familias judías. Y de esta manera, en esos otros campos de la muerte, en que por el trabajo, por el exceso de trabajo, ejecutados por delitos triviales, absolutamente sin motivo, por el hambre, murieron también un enorme número de judíos. Era algo espantoso. Auschwitz, que es justamente el lugar que ahora ha quedado como museo en Polonia para el recuerdo del holocausto nazi, fue elegido a causa del cómodo acceso ferroviario y su aislamiento respecto de los centros poblados, porque era fácilmente llegar por tren, pero estaba alejado de las ciudades, estaba alejado de los pueblos, y ahí podían incinerar y matar, gasear primero a miles de judíos y después quemarlos en grandes hornos crematorios, de cuyas bocas se escupía fuego y cenizas y humo que caía por toda la región alrededor. Cuando los judíos llegaban de los trenes, tenían que recibir las cenizas y el polvo que se vomitaba de esas chimeneas enormes y terribles, de esos grandes hornos de cremación. Y es justamente también lo que nos dice la palabra en Deuteronomio, en el capítulo 28, en el verso 24. Dará el yo soy el que soy por lluvia a tu tierra, polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Mientras ellos esperaban su turno para entrar a la cámara de gases, caía sobre ellos lluvia de polvo y ceniza. Polvo de seres humanos, ceniza de seres humanos. Era algo espantoso. Sus hijos apenas llegaban, sus hijos y sus hijas eran arrebatados para poder ser también asesinados. Era algo terrible. Deuteronomio 28, verso 32 nos dice: tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano.
Y el verso 34 del capítulo 28 de Deuteronomio dice: y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. El verso 41 del mismo capítulo añade: hijos e hijas engendrarás y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Aquellos que eran un poco más jóvenes y que podían trabajar, eran escogidos para trabajar como esclavos en los otros campos de concentración, en los otros 1634 campos y los satélites y los otros 900 campos de trabajo, para poder utilizar mano de obra esclava, barata. Y también, por supuesto, eran llevados a fábricas alemanas como la Bayer y tantas otras en diferentes partes de la Europa ocupada por el Tercer Reich, por la Alemania nazi. Y de esa manera fueron hechos esclavos, fueron llevados en cautiverio. Y es algo espantoso lo que se dio al terminar la Segunda Guerra Mundial. Cadáveres de cadáveres, cadáveres de cadáveres. Millones de judíos habían sido asesinados en forma industrial. Por eso el verso 37 de Deuteronomio 28 dice: y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará el yo soy el que soy. Y el verso 45 y 46 añade: y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido la voz del yo soy el que soy tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó, y serán en ti por señal y por asombro, y en tu descendencia para siempre. El pueblo alemán sabía del genocidio y lo aceptaba. Había 900.000 hombres solamente en la SS. Además trabajaban 1.200.000 alemanes que trabajaban en los ferrocarriles. Y los trenes eran un elemento delator. La mayoría de los alemanes sabía el significado de estos trenes enormes, que estaban atestados de judíos que rodaban en las horas de la noche. Como lo sugiere una observación recogida por la historia, los alemanes decían: esos malditos judíos ni siquiera nos dejan dormir de noche, sabiendo de que estaban yendo a ser exterminados en los campos de la muerte, en los campos de concentración. Estaba prevaleciendo la Alemania, los alemanes contra el pueblo judío. Deuteronomio 28, verso 43 nos dice: el extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy abajo. Y el verso 47 al 50 añade: por cuanto no serviste al yo soy el que soy tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare el yo soy el que soy contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. El yo soy el que soy traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila. Los aviones de la Luftwaffe, el emblema de la Alemania nazi, el águila, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. El verso 50 añade: gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño. Y el verso 62 y 63 añade: y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz del yo soy el que soy tu Dios. Así como el yo soy el que soy se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará en arruinaros y destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y fue así. Desobedecieron. Lo primero que pasó es que fueron sacados de la tierra prometida, fueron esparcidos por las naciones y quedaron pocos en número. Nunca en ninguna generación se había exterminado tal cantidad de judíos. Bajo la Inquisición, por supuesto que se dio, pero bajo la Alemania nazi, verdaderamente los judíos quedaron pocos en número. Se exterminaron más de 6 millones de judíos. Casi 6 millones de judíos. Había alrededor de 8.861.800 judíos en los países europeos que se encontraban directa o indirectamente bajo el control nazi. Se calcula de este total
que los nazis mataron a 5.933.900 judíos. Es decir, exterminaron al 67% de los judíos. En Polonia, famosa por los guetos y por los campos de concentración de Auschwitz, Treblinka y tantos otros que hemos mencionado, había 3.300.000 judíos. Esa era la nación que tenía más judíos. De ellos, los nazis exterminaron al 90% de judíos. Fue algo espantoso. En los estados bálticos, en Alemania y Austria, se exterminó al 90% de la población judía. En Bohemia, en Eslovaquia, en Grecia y los Países Bajos, se exterminó al 70% de los judíos. En la Rusia blanca, en Ucrania, en Bélgica, en Yugoslavia, en Rumania y Noruega, se exterminó, se mató al 50% de la población judía. Se masacró en Auschwitz. Solamente en Auschwitz, en ese campo de la muerte, se masacró a más de 2 millones de judíos. En el campo de la muerte de Majdanek se exterminó a 1.380.000. En Treblinka, otro campo de la muerte, se exterminó a 800.000 judíos. En Belzec se exterminó a 600.000. En Chelno a 340.000. En Sobibor, otro campo de la muerte, se exterminó a 250.000 judíos. Era algo espantoso. Todo aquello que el pueblo judío tuvo que vivir. El verso 64 hasta el verso 67 de Deuteronomio 28 nos dice la profecía bíblica: y el yo soy el que soy te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y así allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará el yo soy el que soy corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás: ¿quién diera que fuere la tarde? Y a la tarde dirás: ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. El pueblo de Israel desobedeció. El pueblo de Israel cometió iniquidades, y es por eso que vino el azote de adversario cruel. Porque como hiere un enemigo, te herí, y te herí con azote de adversario cruel, nos dice la profecía bíblica. El pueblo de Israel no escuchó la voz de Dios, pero acontecerá, si no oyeres la voz del yo soy el que soy tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, les decía a través de Moisés en Deuteronomio 28, el verso 15 y verso 16, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Y también dice la Escritura en el verso 20 y 21 de Deuteronomio 28: y el yo soy el que soy enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusisteis mano e hiciereis, hasta que seas destruido y perezcas pronto, a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. El yo soy el que soy traerá sobre ti mortandad, hasta que te consuma de la tierra a la cual entras, para tomar posesión de ella. Es lo que nos dice la palabra. Esas cámaras, esos campos de concentración, cuyos relatos a través de los sobrevivientes han sido recogidos a través de la historia, era algo espantoso. La velocidad con que trabajaban las cámaras de gas era sobrecogedora. En Treblinka tenía 10 cámaras de gases. En cada una cabían simultáneamente 200 personas. Rudolf Koss, que era comandante del campo de Auschwitz, se vanagloriaba de que cada una de las cámaras de gas de Auschwitz podía admitir 2.000 personas a la vez. Utilizaban cristales de gas
aquel famoso denominado Ciclón-B, fabricado por la Bayer de Múnich. Las 5 cámaras de Auschwitz podían liquidar a 60.000 hombres, mujeres y niños cada 24 horas. ¿Te das cuenta? 60.000 personas por día, hombres, mujeres y niños. No tuvieron respeto del anciano ni de los niños. Estaba profetizado. Rudolf Höss, el comandante de Auschwitz, dijo ya en el juicio de Nuremberg que había asesinado a 400.000 judíos húngaros, además de otros grupos, durante el verano de 1944, y que en total por lo menos 2,5 millones de seres humanos, entre judíos y no judíos, y entre ellos muchos cristianos evangélicos, fueron gaseados, incinerados, quemados en Auschwitz, además de otro 500,000 que murieron de hambre y enfermedad. Durante muchos meses de 1942, 1943 y 1944, los nazis mataban semanalmente y a sangre fría a más de 100.000 personas, principalmente judíos. Se los desnudaba y obligaba a realizar marchas forzadas, algunos completamente desnudos, otros cubiertos solo con periódicos. Las cámaras de gases, la desnudez, el hambre, la enfermedad, que tendría que sobrevenir de forma extrema, que iba a causar horror inclusive a las naciones, como estaba profetizado, está también en la Escritura. Dice la palabra en Deuteronomio, en el capítulo 32, el verso 25, respecto de las cámaras de gases: por fuera desolará la espada, dice, refiriéndose a la guerra, y dentro las cámaras, y dentro de las cámaras el espanto. Así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Dentro de las cámaras solamente se podía encontrar espanto. Les decían que eran duchas de desinfectantes. Ellos esperaban agua, y en vez de que caiga agua, empezaban a salir gases que los asfixiaban. Y se formaban ahí grupos de 2,000 personas en cada cámara, como en Auschwitz, de gente desnuda. Y ahí estaban los otros judíos, los Sonderkommando en alemán. Eran judíos fuertes, escogidos por la Alemania nazi para poder tener unos anzuelos, unos ganchos fuertes de acero. Estos judíos eran hombres fuertes, que tenían que clavar estos ganchos en el cuello, en la parte trasera de los cadáveres, y tenían que conducirlos hasta los hornos de cremación. Muchos de estos Sonderkommando tuvieron que llevar a sus propios familiares a los campos, a los hornos de cremación. Estos fueron llevados en anzuelos. Las mujeres que habían cometido tantas iniquidades delante del Dios de Israel estaban viviendo la profecía. La profecía claramente determinada en el libro del profeta Amós, en el capítulo 4, el verso 1 y el verso 2 y 3. Oíd esta palabra, les decía a las mujeres indolentes. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria. Las mujeres judías que habitaban en ese territorio, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed y beberemos. El Señor juró por su santidad: he aquí vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echadas del palacio, dice el Señor. Y eso es lo que ocurrió. Fueron llevados como vacas, como ganado, con anzuelos a los hornos de cremación. Y estaban diseñados de tal manera de que toda la grasa humana de los judíos era claramente conducida a lugares de almacenamiento de combustible, y esa misma grasa era utilizada como combustible para seguir quemando más judíos. He ahí los anzuelos de pescador y las brechas en las cuales, mediante las cuales salía la grosura de las vacas, la grosura de las mujeres judías.
era algo espantosa. La desnudez. Les hacían entrar todos desnudos y ahí después morían todos a causa de los gases. En Isaías, en el capítulo 3, el verso 16 hasta el verso 26 nos habla al respecto. Asimismo dice: Yo soy el que soy, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y el yo soy el que soy descubrirá sus vergüenzas. Antes de entrar a las cámaras de gases les cortaban los cabellos, y estos eran llevados a Alemania para hacer almohadas y colchones. Y de esta manera las mujeres eran rapadas, no solamente en los campos de la muerte determinados, específicos, sino también en los otros campos de concentración y campos de trabajo. Aquel día, dice el verso 18 de Isaías 3, quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los polmitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Todos, de todo eran despojados los judíos, y los alemanes se beneficiaron. Relojes y todo era repartido entre los alemanes. Eso es justamente lo que ocurrió. Los zapatos, las prendas, todos los adornos, todo era repartido allí. Son los alemanes los que se beneficiaron de esto. Se cumplió la profecía. Y tengo datos estadísticos que ahora no voy a tocar. En lugar de los perfumes aromáticos, dice el verso 24, vendrá hediondez. En las barracas donde estaban hacinados los judíos solamente había hediondez. Allí en los campos de cremación, a kilómetros de distancia se podía oler el olor nauseabundo de los cadáveres quemados. Y cuerda, dice la escritura, en lugar de cinturón, cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de silicio y quemadura en vez de hermosura. Hitler prometió quemarlos. Primeramente, antes de empezar la guerra, se establecía a través de los grupos nazis, de los SA, que eran aquellos días antes de la formación de la SS, o simultáneos con la SS. Y los SA iban y saqueaban las tiendas de los judíos, los negocios de los judíos, y quemaban todo en la vía pública. Hitler dijo claramente: así como se están quemando sus cosas, a ellos también los vamos a quemar. Y cumplió. Y ahí simplemente estaba el azote de adversario cruel. El Señor manifestó en Isaías 3:24 quemadura en vez de hermosura. Los varones judíos murieron en la guerra. Todos estaban amedrentados, adoloridos. Nadie se atrevía a enfrentarse a los grupos de la SS. Por eso dice Isaías 3:25 y 26: tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella, las mujeres, las hijas de Sión, desamparada, se sentará en tierra. Es lo que nos enseña la escritura. En Francia, 90.000 judíos franceses fueron asesinados. Correspondía al 26% de la población judía. 75.000 fueron deportados a los campos de la muerte. Solamente sobrevivieron 2.500. En Italia se enviaron a Auschwitz 1.007 judíos. Solamente 16 sobrevivieron. En Grecia habían 60.000 judíos. Solamente se salvaron 2.000. En Bélgica había 65.000 judíos. Mataron a 40.000. En Holanda, que había una comunidad judía de 140.000 personas judías, asesinaron a 105.000 judíos. Finlandia se negó a entregar los 2.000 judíos que tenía. Se negó. Dinamarca hizo lo propio. Trasladó a Suecia a la casi totalidad de la comunidad judía, que era alrededor de 5.000 personas. Hungría
manifiesta con la historia que 21.747 judíos fueron asesinados en Hungría. 596.260 fueron deportados a los campos de la muerte. Y solo sobrevivieron, de esos 596.260, solamente sobrevivieron 116.500. El gueto de Varsovia tenía por lo menos 445.000 judíos, con una densidad de 7.2 personas por habitación. Allí 83.000 individuos murieron de hambre y enfermedad en menos de 20 meses. Se concentraba a los judíos en los guetos y después se los llevaba a los trenes de la muerte. Es lo que nos enseña la historia. Muchos judíos morían en los trenes, y cuando los sobrevivientes llegaban, los enviaban directamente a las cámaras de la muerte. Kurt Gerstein, un sobreviviente, vio cómo 200 ucranianos armados con látigos de cuero abrían las puertas de los vagones de carga, ordenaban salir a los vivos y los castigaban en el suelo. Los altavoces aullaban la orden de desnudarse, cortaban brutalmente los cabellos a todas las mujeres, llevaban totalmente el envío entero de mujeres y hombres completamente desnudos a las cámaras de gases, que según ellos eran los baños desinfectantes. Nadie tenía la más mínima posibilidad de resistir. A todas las mujeres que llegaban a los campos de la muerte las afeitaban totalmente y se empaquetaban y enviaban a Alemania los cabellos. Si un niño de pecho era una molestia durante el afeitado, el guardia sencillamente le reventaba la cabeza contra la pared. Un testigo que declaró en los juicios de Nuremberg dijo: solo los que vieron estas cosas con sus propios ojos creerán que los alemanes ejecutaron estas operaciones con sumo placer. Cuánto les alegraba cuando conseguían matar a un niño con solo 3 o 4 golpes. Era algo espantoso, era algo terrible. Es lo que nos enseña la Escritura. Es profecía bíblica, pero tenía que ocurrir para que nuevamente el pueblo judío, después de haber experimentado tanto sufrimiento, se constituya en nación. Y esta es señal de los últimos días. Isaías 5, verso 24 y 25 nos añade de este sufrimiento, de este holocausto. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. Porque desecharon la ley del Yo soy el que soy de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor del Yo soy el que soy contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió, y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. En Jeremías, el capítulo 9, el verso 13 hasta el verso 22 nos dice la profecía: dijo el Yo soy el que soy, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho el Yo soy el que soy de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo, y les daré a beber aguas de hiel, y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Así dice el Yo soy el que soy de los ejércitos: considerad y llamad plañideras, las lloronas, que vengan, buscad a las hábiles en su oficio, y dense prisa y levanten llanto por nosotros, y desháganse nuestros ojos en lágrimas y nuestros párpados se destilen en aguas. Porque de Sión fue oída voz de endecha: cómo hemos sido destruidos, en gran manera hemos sido avergonzados, porque abandonamos la tierra, porque han destruido nuestras moradas. Oíd pues, oh mujeres, palabra del Yo soy el que soy, y vuestro oído reciba la palabra de su boca. Enseñad endechas a vuestras hijas, y lamentación cada una a su amiga.
porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios para exterminar a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas. La palabra exterminación que era usada por los nazis estaba así claramente profetizada en la Biblia. Habla, así ha dicho el yo soy el que soy. Los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo, y como manojo tras el segador, que no hay quien los recoja. He aquí los ojos del yo soy el que soy el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra. Mas ahí hay la promesa del Señor: no destruiré del todo la casa de Jacob, dice el yo soy el que soy. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen: no se acercará y nos alcanzará el mal. Es lo que nos enseña la palabra en Amós capítulo 9, verso 8 al verso 10. Entre brinca, la mayoría de los niños los arrancaban de los brazos de sus madres. Al llegar, los mataban y los arrojaban a una zanja junto a los inválidos y a los tullidos. A veces de la zanja se escuchaba débiles gemidos de bebés, de niños. Y allí estaban los guardias que tenían brazaletes de la Cruz Roja, y se denominaba el lugar la enfermería, y les pisaban el cráneo aquellos que todavía estaban vivos. Esa es la maldad, el azote del adversario cruel. Dios se apartó un poquito de ellos, y dense cuenta lo que les pasó. Se cumplió la profecía. En el juicio de Nuremberg, muchos nazis fueron condenados a la muerte. Habiendo acabado la guerra, los nazis tuvieron que esparcirse por todo el lugar, tuvieron que huir. Se cumplía la profecía. Jeremías 30, verso 16. Pero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti daré en presa. Las naciones tuvieron misericordia. Dios había puesto el tiempo, y a través de las Naciones Unidas se dio la resolución para que se constituyeran nuevamente en nación. Y así el 14 de mayo de 1948, nuevamente Israel, después de tantos siglos, se constituyeron nuevamente en nación, cuando habían sido esparcidos por sobre todas las naciones. Y de esto nos habla la palabra en Jeremías 30, verso 17. A los versos que hemos tomado al empezar este mensaje: mas yo haré venir sanidad para ti, dijo el Señor, y se ha cumplido, y sanaré tus heridas, dice el Señor, porque desechada te llamaron, diciendo: esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Así ha dicho el yo soy el que soy. He aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob. Todos los judíos de todas partes de la tierra donde habían sido esparcidos empezaron a volver en gran número a la tierra de Israel. Amén. Había terminado el sufrimiento por el momento. He aquí han empezado a volver los cautivos de las tiendas de Jacob. El Señor dijo que de esas tiendas iba a tener misericordia. La ciudad de Jerusalén iba a ser edificada sobre su colina. Y fue así. La ciudad de Jerusalén, aunque estuvo en manos árabes durante varios años después de 1948, en 1967 Jerusalén pasó a ser capital nuevamente de la nación de Israel. Amén. He ahí la profecía bíblica. La ciudad tenía que estar en manos del pueblo judío. Pero también en el verso 18 nos habla del tercer templo, y nos dice: el templo será sentado según su forma. Es el tercer templo que se ha de construir
construir en poco tiempo más en el monte del templo en Jerusalén. El verso 19 nos habla de aquello que constantemente se vive en regocijo en la tierra de Israel, porque de ellos sale acción de gracias, voz de nación que está en regocijo. Cuando cumplieron los 40 años, toda la nación se regocijó. Cuando cumplieron los 50 años, toda la nación de Israel se regocijó. He ahí la profecía: saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo. Cantaban salmos en las calles, había en todo lugar personas que cantaban salmos, y todos conforme al folclore judío, que no es más conforme que está determinado en la Biblia, podían alabar al Dios de Israel. El Señor los ha multiplicado, no han sido disminuidos. El Señor los ha multiplicado y no han sido menoscabados. La palabra nos dice claramente que sus hijos vivirían como antes, como ahora lo hacen en la tierra de Israel. La congregación de Israel está delante de Él confirmada, y Él ha de castigar a todos sus opresores. Todavía en el futuro Rusia y sus aliados van a invadir a Israel en poco tiempo más, pero Dios mismo se ha de encargar de destruir a los ejércitos de Rusia y sus aliados. Y por eso dice la palabra: castigaré a todos sus opresores. Pero también en el verso 21 de Jeremías 30 nos habla del anticristo, del hombre de pecado que se ha de acercar al lugar santo en el tercer templo judío, porque el anticristo ha de salir de en medio de la raza judía, de algún lugar de la tierra, que ha de poner su trono en el tercer templo judío. Y por ello dice que de ella, de lo que es Jerusalén, saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador, por cuanto el anticristo se ha de enseñorear de ellos. Y dice claramente que este señoreador ha de permitírsele llegar cerca de Dios, y le haré llegar cerca, dice, y Él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Sabemos que el anticristo ha de entrar al lugar santo. Ahí estará la abominación desoladora. Se atreverá de esa manera a profanar el templo de Dios. Pero el Señor les dice en el verso 22, esperanza para aquellos que estén viviendo en aquellos días: y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Y el verso 23 añade respecto de la segunda venida del Señor: he aquí la tempestad del yo soy el que soy sale con furor. La tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará, porque el Señor viene con sus santas decenas de millares para hacer juicio a todos los impíos, a hacerlos convictos a todos aquellos impíos que han hablado cosas impías contra el Señor. Amén. No se calmará, dice la Escritura, el ardor de su ira hasta que se haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto, dice la palabra. En el fin de los días entenderéis esto. Y es ahora que entendemos. Incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa. No hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados se olvidaron de ti. Yo te herí con azote de adversario cruel. Es el holocausto judío. Terminado aquello, el Señor ha sanado las heridas de Israel y se ha constituido una nación. Y ahora sabemos que vivimos el fin de los días. El Señor viene pronto. Anunciamos su venida, porque Él está cerca. Así como el Señor, en los días previos al holocausto, utilizó a Teodoro Herzl, judío, fundador del sionismo mundial, que tenía por propósito reunir a todos los judíos en la tierra de Israel
y empezó a convocar ya desde fines del siglo pasado a través del Congreso, de diferentes congresos sionistas que se realizaron. El primero de ellos en Basilea, Suiza. Muchos judíos comprendieron que era el propósito de Dios y empezaron a retornar a la tierra de Israel. Amén. Empezaron a poblarla, por cuanto sabemos que tenía que cumplirse la profecía. Estos eran pescaditos y estaban siendo pescados. Tenían que retornar, había terminado el tiempo de disciplina. El Señor estaba ordenando que retornen de todos los lugares donde Él los había esparcido, que retornen a la tierra de Israel. Pero muchos, la gran mayoría, no creyeron, no quisieron, se burlaron de Teodoro Herzl, muchos judíos. Y es por ello que después vinieron los cazadores, los asesinos, y los cazaron en los montes, los cazaron en los valles, los cazaron en las cavernas de los peñascos. Y se cumplió la profecía. Jeremías 16, verso 14 al 16 nos dice: no obstante, aquí vienen días, dice el Señor, en que no se dirá más: vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Esa era la orden del Señor, de volver a la tierra prometida. Y por eso utilizó el movimiento sionista mundial. Eran los pescadores los sionistas, y los que obedecían de volver a la tierra de Israel eran los pescados. El verso 16 de esto nos dice: he aquí que yo envío muchos pescadores, dice el Señor, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte, y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos. Los grupos móviles de asesinato, los Einsatzgruppen, eran los cazadores. Aquellos que estaban comandando los campos de la muerte, los campos de concentración, los campos de trabajo. Allí estaban los cazadores. Amén. No obedecieron al Señor, y el Señor envió después cazadores. Y ahora también está ocurriendo lo mismo. Solamente que nosotros vamos a volver a la patria celestial, a la tierra prometida. Somos sionistas en el sentido espiritual. Estamos llamando a todos los que están a un lado del camino: vengan, vengan, volvamos a la nación celestial, a la patria celestial. Aquellos que creen se están preparando, están ya en peregrinación a la tierra prometida, a la Jerusalén celestial, allá la presencia del Dios de Israel. Y van a llegar en el momento del arrebatamiento. El Señor nos llevará y estaremos con Él. Es la palabra del Señor. El Señor está enviando pescadores para pescar por medio del evangelio del reino a tantos. Pero hay muchos que no creen. Hay muchos que dicen: no, eso de la patria celestial, de volver a la tierra prometida, como hubo muchos judíos incrédulos, no, eso son tonterías. No, para mí eso no entra, no es para mí. Y no creen, y no se preparan, como ocurrió con los judíos que se quedaron en la Alemania nazi, en la Europa ocupada por la Alemania nazi. Millones. Y es lo mismo que va a ocurrir. En la gran tribulación se quedarán muchos. Y debo decirles que Hitler ha de ser un piojo tuerto comparado a lo que ha de ser el anticristo en la gran tribulación. Por eso está escrita la palabra, para que seamos advertidos y a tiempo estemos llamando a aquellos que quieren participar de la cena de las bodas del Cordero, porque pronto será tarde. Te he permitido, el Señor ha permitido que escuches lo que ha ocurrido con el pueblo judío, para que tomes en cuenta que la gran tribulación ha de ser peor. Sobreviene un holocausto, una nueva inquisición.
Y tanto judíos que se resisten a adorar al anticristo, como cristianos que se resistan a adorar al anticristo y no quieran recibir la marca en la frente o en la mano derecha, van a ser perseguidos. Recuerda lo que nos dice la palabra, que el anticristo ha de tener la potestad de hacer guerra contra los santos, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Me escuchas? Y vencerlos. ¿Tú quieres ser vencido por el anticristo? Pues ahora déjate vencer por la obra de la cruz del Calvario, para que así puedas escapar de la gran tribulación. Porque debo decir a aquellos que todavía quieren seguir viviendo en su pecado, en su inmundicia, en su maldad, creen que están jugando a ser cristianos, con apariencia de cristianos, con apariencia de piedad. Pero el Señor es el que conoce los que son suyos. El Señor es el que conoce a aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo, aquellos que verdaderamente buscan la santificación. Y se demostrará cuando en aquel momento del arrebatamiento unos se vayan y otros se queden. Por eso, ¿a quién estás engañando? Vela tu vida espiritual en el Señor, porque Él está cerca. Mientras tanto, seguimos pescando. Volvamos a la tierra prometida. Volvamos a la Jerusalén celestial. Somos peregrinos en esta tierra. Porque si no oímos la voz, el Señor mandará cazadores y nos cazarán por todos los valles, peñascos y todo lugar. Ha de ser algo espantoso. Pongámonos de pie. Palabra para meditar. Yo no puedo engañarte y decirte: mira, hermanito, qué bonito que estás. Por el hecho de que asistas y te congregues, ya eres un echado de virtudes automáticamente, y de pronto vas a ser uno de los vencedores, que vas a estar en el arrebatamiento cuando estemos retornando a la patria celestial. Es necesario que tomes la cruz cada día, para que seas tenido por digno de escapar de todas las cosas que sobrevendrán a los moradores de la tierra. Amén. Es necesario que tú te prepares. Por supuesto que no resulta sencillo escuchar la profecía bíblica, que es tan terrible. Se ha ocurrido con el pueblo judío, cuanto más con nosotros que hemos sido injertados. Si ellos se portaron mal y recibieron tal disciplina, cuanto más nosotros, que no habiendo sido parte de ellos, habiendo sido injertados, cuanto más nosotros vamos a ser cortados si no buscamos la presencia del Señor. Por eso voy a hacer un llamamiento de tal manera de que aquel que quiere pasar aquí delante tome una decisión genuina, porque vivimos días finales. El Señor está cerca, el Señor está viniendo. Israel no solamente tenía que constituirse en nación, tendría que lograr paz y seguridad con sus vecinos, y eso se está logrando. Y en estado de paz y seguridad tiene que entregar sus armas. En poco tiempo más Israel va a entregar sus armas. Y luego viene la invasión de Rusia y sus aliados. Es poco tiempo. Es poco tiempo. Por eso, a través de la televisión y la radio, no cesamos de propalar profecía bíblica para que se preparen. Volvamos a la tierra prometida, volvamos a la patria celestial. Y muchos todavía ven como cualquier otra noticia y no se preparan. Dicen: sí, estos apocalípticos. Amén, gloria al Rey, porque apocalipsis significa revelación, y somos pueblo de la revelación. Amén. Por eso es necesario que abras tu corazón ahora. Y digas: Señor, ¿qué estoy haciendo en mi vida? Debo dejar de jugar a ser cristiano, sino ser íntegro, como tú nos demandas en tu palabra. Si esta palabra ha sido para ti y quieres ser entre los pescados que están siendo pescados por las redes del Evangelio del Reino, y no quieres ser cazado por los cazadores en la gran tribulación, y quieres llevar una vida consagrada a Él,
Hoy es día de hacer un pacto con Él. Dile: Señor, yo voy a volver, no me voy a quedar para que a la fuerza venga a volver. Yo no quiero ser casado, yo me voy como pescado a la tierra prometida. ¿Cuántos quieren tomar esa decisión genuina? Levante la mano. Es imposible que pasen todos. Quédense en sus asientos con las manos levantadas. Los que puedan, pasen aquí delante. Lo único que falta en relación a Israel es que logre paz y seguridad con el mundo, y estamos propagando cada día. Deja de jugar a ser cristiano. Hay muchos que no quieren entrar a la fiesta de las bodas. Y el Señor nos está ordenando a ir por los caminos, por las aldeas, por todos los lugares, a fin de invitar a todos aquellos que quieran venir. Porque la patria celestial pronto se ha de realizar. Esas bodas del Cordero. El holocausto judío, recuérdalo. Es que también muchos cristianos evangélicos perecieron de la misma manera, porque Hitler persiguió también a los cristianos. Y fueron probados en su fe, como los judíos piadosos. Mas los otros que no creían, gaseados e incinerados, partieron para abajo con toda seguridad. Pero aquellos que creyeron en su palabra se consideraban elegidos por el hecho de ser disciplinados por sus iniquidades, y se encontraron con el Mesías y se vieron con aquel a quien habían traspasado, y seguro que lloraron. Como me comentaban hace unos días en La Paz, que el rabino se había referido mal de Jesús en forma pública, y los demás judíos lo llamaron, le llamaron la atención, que debía tener más cuidado. Y ahí surgió la pregunta: ¿por qué? Les dijo. Y algunos de ellos le dijeron: si Jesús fuera el Mesías. Y algunos contestaron y dijeron: ahí estamos arruinados. Si él fuera el Mesías. El pueblo judío está empezando a abrir sus ojos para reconocer al Mesías, Yeshua, HaMashiach. Y se cumplirá la profecía bíblica, porque en los días de la gran tribulación, aquellos judíos piadosos que sean perseguidos por el anticristo van a reconocer al Mesías, Jesús, como su verdadero Mesías, y llorarán. Mirarán al que traspasaron, dice la Escritura, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Y ya lo están haciendo muchos judíos que son llamados judíos mesiánicos. Todos aquellos que han recibido esta palabra y quieren hacer esta oración en sus asientos, los que han pasado aquí delante, levanten sus manos. Lloren conmigo. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo subo a tu presencia, Señor, reconociendo que necesito, Señor, tomar la decisión. Yo debo retornar a la patria celestial,
a la tierra prometida, a la Jerusalén celestial. No debo hacer oídos sordos, Señor. Yo no debo quedarme en el lugar donde me encuentro. Tengo que comenzar a caminar. Tengo que comenzar mi peregrinaje, Señor. Debo ir a la tierra de Israel. Señor amado, debo ir donde tú estás, Señor. En tu presencia, Dios vivo. Ayúdame ahora. Quiero prepararme, Señor. Quiero prepararme, mi Señor. Porque sé que vivimos el fin de los días. Tu venida está cerca. Falta, Señor, que se construya el tercer templo judío. Falta, Señor, que se constituyan en paz y seguridad con sus vecinos árabes y con todo el mundo, Señor. Padre amado, ¿cómo voy a quedar ciego ante todas estas cosas que se están cumpliendo, Señor? Ayúdame ahora, en el nombre de Jesús. Muéstrame mi corazón. Hoy quiero entregarte todo aquello que no te agrada de mí. Quiero darle muerte en la cruz del Calvario. Yo no quiero quedarme en el próximo holocausto, en la nueva Inquisición, en la gran tribulación. Yo no quiero, Señor, enloquecer por lo que vean mis ojos cuando vea tanto asesinato como ocurrió con tantos judíos en el holocausto, Señor. Yo no quiero quedarme. Yo quiero irme contigo, Señor. Tú estás llamándonos a través de pescadores para volver a la tierra prometida. Heme aquí, Señor. Yo quiero volver. Quiero irme contigo cuando vengas por mí en el arrebatamiento, Señor. Gracias te doy, papito. En el nombre de Jesús, ayúdame a confesar lo que tengo en mi interior con mi propia boca, Señor. En el nombre de Jesús. Ahora empieza a hablar con el Señor en el lugar donde te encuentras. Quiero saber cuánto. Con tus labios pídele perdón al Señor por lo que el Espíritu de Dios te está mostrando en tu mente. Toma mi ser, toda mi vida. Habla con el Señor en tu asiento, ahí en comunión con Él. Habla con Él. Quiero saber cuánto me amas. Haz un pacto de integridad, haz un pacto de santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entra en tus brazos. Quiero saber cuánto me amas. Mientras Jesús Habla con Él. No estamos jugando. Es profecía bíblica. Y la profecía bíblica se determina por hechos que se vivieron, hechos que se están viviendo ahora.
y que tú estás escuchando a través de la predicación de la palabra profética. El Señor está viniendo. Vivimos el fin de los días. Prepárate desde ahora. Cuando me En el nombre de Jesús. Hay muchas cosas que seguramente tú tienes que entregar. Y llegando a casa, no esperes el tiempo, más tiempo. Llegando a casa tienes que seguir con todo aquello que no, tú necesitas renunciar. Porque el Señor se ha de llevar una iglesia madura. Los vencedores serán arrebatados. Aquellos que no hayan madurado a través del sufrimiento tendrán que ser cazados por los cazadores. Y así podrán volver recién a la patria celestial. Ay de las mujeres que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque serán días de gran tribulación, cual no ha habido antes desde el principio del mundo, ni lo sabrá después de aquella. Días de gran tribulación, días de asesinos, días de cazadores, de que se dirá: quien diera que fuere la noche, y cuando llegue la noche, quien diera que fuere ya de día. Tendrán que esperar 1335 días hasta que venga el Señor. Daniel 12, verso 12 nos dice: bienaventurado el que llegue y espere a 1335 días. Es palabra de Dios. 1335 días de paciencia, 1335 días de dolor, 1335 días de sufrimiento, 1335 días de terror. Y tú no debes quedarte para esos días. Tú tienes que irte con el Señor. Por eso prepárate a partir desde ahora. No dejes nada que te ate esta tierra, nada, para que cuando Él venga puedas partir con Él livianito, livianita. No recojas equipaje ni nada, todo será quemado, todo será destruido. Tu vida delante del Señor es la que vale. Hoy ya aparecen vestigios de lo que ha de ser la gran tribulación. Ángeles caídos que ya se manifiestan a través del ocultismo, de los ocultistas. Vampiros que son entrevistados en la televisión. Y una cantidad de seres horripilantes que van a ser los cazadores en la gran tribulación. Vivimos días finales. Cierra tus ojos. Y
Ponte la mano en la frente y ora conmigo. Señor amado, en el nombre de Jesús, yo renuncio, Señor, de todo corazón a todas estas cosas que tú me has mostrado y que me ataban a esta tierra. Esta tierra no es mía, Señor. Nada es mío, Señor. Yo quiero irme contigo, Padre, en el nombre de Jesús. Por eso le doy muerte ahora. ¡Muerte! En la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Y te ruego que me limpies con la sangre del Cordero. Señor amado, yo tomo autoridad sobre toda fuerza espiritual maligna. Yo la ato ahora, la echo fuera ahora. Salen ahora, suelten mi vida, fuera, en el nombre de Jesús. Se van de mi vida con tos convulsiva, en eructo exhalado se van, en bostezo se van ahora, salen ahora, fuera, en el nombre de Jesús de Nazaret. Salen ahora, fuera, salen. Los judíos que no quisieron retornar es porque no veían futuro en la tierra de Israel, que era un desierto. No creyeron y se quedaron para seguir viviendo en la opulencia de la Europa oriental y occidental que ocupaban. Los ataba y por eso no quisieron retornar. Y hay muchas cosas que tú posees en tu interior, en tu vida espiritual: el egoísmo, la envidia, los celos, los santos, inmundos, por el hermano, por la hermana. Y tantas otras cosas como la mentira, el engaño. La calumnia, la murmuración, el juicio. Son cosas que tú posees que te atan a esta tierra de pecado. La carne ata a la carne. Dale muerte en el nombre de Jesús. Aspira el Espíritu Santo de Dios y exhala toda contaminación espiritual que aún queda, en el nombre de Jesús. Porque el Señor está llamando a aquellos que inclusive no fueron invitados, pero el Señor está llamando, enviando a sus siervos por caminos, calles, aldeas y ciudades, para que vengan a la fiesta de las bodas. Ora conmigo. Señor amado, hoy te entrego mi corazón y solemnemente, en el nombre de Jesús, en este día, Señor, yo hago pacto contigo, pacto de santidad, sin la cual nadie te verá, Señor, y prepararme así para irme contigo a la patria celestial. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Libro del Verbo fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando Él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con Él. La Biblia es
eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Judíos dispersos, Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará, Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad, y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así, todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. El pastor Ricardo Claure Peñalosa presentó La Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones.